Muy bien. Muy bien, habíamos quedado en el tema de Deuteronomio. Ah, de celular no lo tengo acá. Lo voy a buscar inmediatamente para ver la hora, mi hermano. Ahora sí. Habíamos quedado en la exhortación a la lealtad a Jehová y también advertencia contra la apostasía. El método de tratar el material del libro de Deuteronomio. No se, no se va a dedicar tanto espacio a trabajar este libro, como decía el libro de texto de Pablo Hoff, porque contiene repeticiones de los libros anteriores. Se trata más bien de extensamente de las partes de Deuteronomio que presentan material nuevo y destacará los principios generales de la división de este libro. Con respecto al estilo literario de el Deuteronomio, es homilético. Ese es el estilo del texto, homilético. Íntimo, educativo, exhortativo, y el vocabulario usado es sencillo, claro, llano, directo e inmediato. Bueno, como todos los discursos homiléticos. El propósito del libro es pedagógico. El propósito pedagógico del libro se pone claramente de relieve en el estilo narrativo. Y en la repetición de las palabras, frases y conceptos que destacan el amor y la fidelidad de Dios, dice Samuel Pagán cuando hace un análisis literario de este texto. Félix García. Félix García López es el nombre completo de este autor. También escribió el libro, se llama Pentateuco, del 2003. Desde el punto de vista formal, dice Félix García, en Deuteronomio se dan cita cuatro tipos de textos: el narrativo, legal, parenéticos. Los parenéticos tienen que ver con la exhortación, y poéticos. Eso es lo que logra él encontrar ahí. Samuel Pagán aparece también o menciona un estilo homilético. Acá pues, tiene que ser parenético y poético. Narrativo, legal, parenético, exhortativo y poético. Esos son los rasgos literarios de este libro de Deuteronomio. El bosquejo o la estructura del libro, muy sencillo. Recuerda, obedece, presta atención. En esta primera parte, recuerda, repaso de la historia de las peregrinaciones en el desierto. En el capítulo 1 se menciona el lugar, el tiempo, 40 años del peregrinaje en el desierto estaban por cumplirse. La generación incrédula había muerto. Israel se encontraba en la llanura de Moab, cerca del río Jordán. Allí Moisés se dirige a la nueva generación, que está a punto de posesionarse de la tierra prometida. Su discurso tiene el propósito de preparar al pueblo para la conquista de la tierra de Canaán y renovar el pacto del Sinaí, porque cada nueva generación debe renovar el pacto que Dios estableció con los antiguos, es decir, con el primero, con Abraham, luego con Isaac, con Jacob, con Moisés. Ahora renuevan el pacto esta nueva generación y después siguen renovándolo a medida que sigue avanzando la nueva generación. Se eligen los jueces en Cades Barnea. En su primer discurso, Moisés repasa la historia de Israel comenzando con el relato de la partida de Oreb. Le recuerda que la primera generación había perdido la oportunidad de entrar a la tierra de Canaán por los pecados de la incredulidad y la rebelión. Bueno, la rebelión proviene de la incredulidad por la desconfianza
en las promesas de Dios. Es la falta de incredulidad que impide tomar posesión de Canaán, ¿eh? Del mismo modo, la Canaán celestial es por causa de la incredulidad, nada más por esa causa. Porque el problema del pecado ya está resuelto por la obra de Cristo. Los que no creen en esta obra quedan tendidos en el desierto, como los israelitas. No es una repetición de la ley, sino que se le agregan nuevos detalles a esta ley. Por eso el libro de Deuteronomio es importante, no es solo una repetición. Moisés añade detalles en este libro que no se encuentran en los libros anteriores, de Éxodo, Levítico y Números. Por ejemplo, de acuerdo al capítulo 1, verso 22, fueron los israelitas quienes sugirieron a Moisés enviar espías. Pero según el libro de Números, fue Dios el que mandó a Moisés a enviar espías. No hay ninguna contradicción entre lo que dice el libro de Números con lo que señala el libro de Deuteronomio. Alguien puede pensar en la Biblia comete errores y se contradice. Claro, los que andan buscando contradicciones de la Biblia lo van a encontrar, por supuesto, pero van a ser siempre aparentes. No son verdaderas contradicciones. Más bien son complementarias. Lo que dice una porción de la Biblia complementa lo que los otros textos bíblicos señalan. Dios autorizó, accedió, dio su consentimiento a la petición de lo que deseaba el pueblo de Israel. Es decir, verificar, confirmar que la tierra de Canaán efectivamente era de las características que Dios le había comentado. Es decir, no creían en Dios. Y en el libro de Números registra solamente, y el que está escribiendo el mismo, es Moisés, registra que Dios manda a Moisés a enviar espías. Pero cada Deuteronomio dice que fueron los israelitas los que quisieron enviar espías para confirmar si la tierra de Canaán era una tierra que fluye leche y miel, y si era posible también conquistarla. Ahí vemos dos obediencias, perdón, dos voluntades. Una que es la voluntad permisiva de Dios, y hay otra que es la voluntad perfecta de Dios. Acá fue permisiva nada más. No es la única porción o única parte de la Biblia que se va a encontrar este fenómeno, donde un libro menciona una cosa y otro señala otra cosa. También en Crónicas se va a encontrar algo similar, con lo que menciona el libro de Reyes respecto al censo de David, del pueblo de Israel. Uno dice que David fue el que Dios mandó a censar al pueblo y otro dice que fue Satanás el que instigó a David para censar al pueblo de Dios. Era un pecado de David. El, el libro de Crónicas menciona eso, un pecado porque David quería confiar en las fuerzas armadas y no en Jehová. Por eso Dios va a castigar a este rey. La victoria, reparto del territorio al este del Jordán, capítulo 2, capítulo 3 también, 2 al 3. Moisés recuerda a Israel que Jehová los había bendecido en todo. Los había guiado en el desierto, les había dado victorias sobre sus enemigos. Recuerda solamente dos enemigos, que es Seón y Og. Pero también por los madianitas, igual Dios le había dado la victoria. En cambio, no les había permitido atacar a los edomitas y ni los amonitas, porque eran descendientes de Lot, eran parientes. Se exhorta en el capítulo 41 a la obediencia al pueblo. En este capítulo es un capítulo homilético, trata de exhortar al pueblo a la obediencia. Considerando lo que le había sucedido a la generación anterior, Moisés apela fervientemente a Israel para que no cometa el mismo error, para que guarde la ley, la pongan por obra. Si obedecen la ley, vivirán y tomarán posesión de la tierra de Canaán. Otro motivo para obedecer a Dios es que solo Israel tenía el privilegio de ser el pueblo de Dios. Ahí le da los argumentos por los cuales ellos deben obedecer, para que les vaya bien, y porque son el pueblo de Dios, pueblo exclusivo, real sacerdocio, nación santa.
Con respecto eso es lo primero, anterior era, recuerda, ahora es obedece. Los mandamientos y la aplicación de los mandamientos, el decálogo, o los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran el fundamento del pacto que Dios hizo con Israel. También se le llama a los 10 mandamientos como los testimonios, pues son la revelación del carácter, la voluntad y los propósitos divinos. Estas leyes, a diferencia de las otras leyes del Código de Hammurabi, por ejemplo, los 500 años antes del otorgamiento de la ley de Moisés, estos son dados por revelación. Esa es la diferencia. Son la revelación del carácter de Dios. Dios es santo. Es uno. Mire lo que encontramos acá. Y esta es una evidencia del carácter inspirado de las Sagradas Escrituras. No solamente el carácter inspirado de las Sagradas Escrituras, sino de que la religión hebrea es una religión que puede reclamar legítimamente, y la evidencia de la que voy a presentar ahora, de revelación. Bueno, todas las otras religiones también reclaman revelación, pero aquí tenemos una evidencia de que la religión hebrea es única. Y la explicación de ser único es que su fe es dada por revelación. Porque es como una pequeña isla en un océano de politeísmo o de otras creencias. Todo el mundo en esta época es politeísta. Todo el mundo, todas las naciones, excepto una, que son los hebreos. Por eso que la ley de Moisés es dada por revelación. Porque en esta época en la cual nos encontramos, es decir, cuando se dieron los 10 mandamientos, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, la tercera, cuarta generación de los que aborrecen mi nombre. Bueno, ahí están dados los mandamientos. Y dice, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se da a conocer los 10 mandamientos. En Deuteronomio, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. No deben tener otros dioses, porque Él es único. En ese sentido, ya esta religión, estamos hablando del año 1500 antes del Señor Jesucristo, en un mundo de idolatría, todas las naciones de la tierra son idólatras. Algunos son monoteístas, perdón, enoteístas. Lo voy a escribir mejor para enoteísta. Otros practican la monolatría, politeísta. También otras religiones del mundo son animistas. Bueno, y también está las religiones telúricas relacionadas con la tierra. La más primitiva es la telúrica, animista, politeísta, monolatría, enoteísta. El concepto enoteísta, muchos dioses, pero se adora solamente. No, hay muchos dioses, pero hay uno que es más importante que los otros dioses. Es el enoteísmo. La monolatría, muchos dioses, pero se adora solamente a uno. Politeísta, se adora a muchos dioses. Animista, se le atribuyen características divinas a la naturaleza. Y telúrica, bueno, son las religiones más antiguas que están relacionadas con la tierra. La madre tierra, por ejemplo. O la Ñuque Mapu, en Mapuzungún, la Ñuque Mapu. Pero en medio de ese mar, de ese océano inmenso, hay un pueblo que tiene otra creencia. Y estos son los hebreos. ¿Cómo se explica que este pueblo
sea único y sea exclusivo y sea diferente a los otros. La cultura es permeable. La cultura se influye sobre otros comportamientos. Las creencias son intercambiables, se modifican, se nutren, se asimilan, se hacen propias. Y lo vemos en la historia hebrea también. Los hebreos se dejaron influenciar por las culturas cananeas. Pero sin embargo, en los escritos, las personas que están escribiendo, estas personas, el concepto que tienen es el monoteísmo. Por eso que es una isla en un océano ideológico. ¿Cómo se explica eso? Porque es una religión revelada. No hay otra explicación. Los mandamientos son revelados. No es el resultado de la reflexión de generaciones de sabios que van a registrar los mandamientos para regular el comportamiento del pueblo hebreo. Está basado sobre la religión, y esta religión es monoteísta. Se revela el carácter de Dios, es santo, increíble. Lo que pide el pueblo de Dios, a diferencia, ahí tenemos la otra diferencia. Y podemos argumentar también que es reclamar, argumentar de que la fe de Israel es una fe única, exclusiva, revelada. Y la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Porque los dioses de las otras naciones son dioses inmorales. Por ejemplo, bueno, para ellos no eran inmorales, para nosotros sí lo consideramos inmorales. Por ejemplo, los cananeos tenían un dios que se llamaba El, y en su sentido majestático Elohim, y tenía una esposa, Aserá, y tenían hijos, se llamaban Baales. Aserá es al mismo tiempo la mamá de El. Por lo tanto, en la concepción del panteón de los cananeos hay una relación incestuosa entre sus dioses. Por lo tanto, por eso que practican el incesto los cananeos, porque la concepción de sus dioses son esas. Y otras prácticas también. En cambio, acá el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, es muy diferente. Prohíbe todas estas prácticas inmorales. La, el incesto, el, ¿qué más prohíbe? El, la poligamia, la, la zoofilia, la homosexualidad, todo eso se prohíbe acá. Y se demanda la santidad de parte de los sacerdotes, de parte de los sumos sacerdotes, de los levitas, la santidad. Esta idea de santo, de mantenerse puro, limpio, en la práctica religiosa es diferente a los otros pueblos de estas culturas. El, la ceremonia y los ritos, los otros dioses de las naciones, si alguien le ofrecía un becerro, un carnero, un chivo, un animal, los dioses quedaban felices. Esa era la forma de ofrecer, de permitir que sus dioses estuviesen contentos, ofreciendo algunos sacrificios, matando a algún animal. Pero ese Dios no se inmiscuía en la vida privada de la gente. En cambio, el Dios hebreo, esos mismos sacrificios, si no van acompañados de una obediencia, de una sinceridad, de una transformación moral y una obediencia a las leyes santas que él ha establecido, esos mismos sacrificios son irrelevantes. No solamente no son irrelevantes, sino que son detestables. Son un insulto a la santidad de Dios. Son una especie de un simulacro, de una teatralidad que le descompone el estómago a Dios. Le son repulsivos esos sacrificios, porque no están acompañados de la obediencia a las leyes. No hay una transformación moral. Es diferente el concepto que tienen los hebreos de este Dios. Es muy diferente. ¿Cómo se explica esa diferencia? Porque es una religión revelada. Dios se reveló. La otra diferencia, para indicar que el pueblo hebreo es una isla en un mar de idolatría y de formaciones morales y de distorsiones de las divinidades. Por ejemplo, los conceptos de Dios de las otras religiones, cananeas, egipcias, mesopotamias,
son dioses territoriales, dioses del valle, dioses del mar, dioses de las montañas, dioses de los ríos, dioses del desierto, dioses de los sedentarios, de los nómadas, dioses del cielo, de la lluvia, de los relámpagos, como ocurre con Baal, dios de la luna, diosa luna, pero que está restringida a un solo territorio, a una sola zona geográfica muy limitada. En cambio, el concepto que tienen los judíos de Dios es un Dios universal, del cielo, de la tierra, de las montañas, del río, del mar, sostiene todo el mundo, y eso es lo que dice las Escrituras, en la palma de su mano, y está en todas partes, y eso dicen los salmistas. Es un concepto diferente. ¿De dónde sacaron esa idea ellos de ese Dios? De la revelación, de ahí lo sacaron, no hay otra explicación. Esas son evidencias de que la religión hebrea es una religión inspirada, revelada. La Biblia es inspirada, porque no hay otra explicación coherente, lógica, racional, que explique el carácter único de este pueblo con respecto a su religión. La única manera satisfactoria para explicar esto de que es una religión revelada. Dios se reveló. Revela el carácter. Estas leyes revelan el carácter de Dios. Santo, es uno, es universal, es soberano, es eterno, omnisciente, omnipotente. También revela la voluntad de Dios, los propósitos divinos. La ley declara que Dios es uno y es santo. Señala el camino que se debe seguir el hombre para vivir en armonía con su Creador y con su prójimo. La diferencia entre el decálogo presentado aquí, el del Éxodo capítulo 20, se halla en el mandamiento del mandamiento 4, para observar el día de reposo. Deuteronomio añade otra razón para observar el día de reposo, porque Dios descansó el día de reposo, el séptimo día. Los israelitas habían sido rescatados de la servidumbre de Egipto, debían dar a sus criados y animales de trabajo un día de descanso semanal. Esa es la otra razón que se da para descansar el séptimo día. En el capítulo 6, verso 4 al 5, los judíos llaman a estos versículos la Shemá o la Semaá. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Estas palabras yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón, la tendrás como frontal entre tus ojos, la atarás como señal en tu mano, la escribirás en los postes de tu casa, la tendrás en las puertas, la repetirás a tus hijos, andando por el camino al acostarte cuando te levantas. Muy majadero la instrucción bíblica, ¿eh? Permanente la instrucción bíblica. El Nuevo Testamento dice que se debe predicar a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, permanente. Una y otra vez se debe predicar el Evangelio. Esta fe es la afirmación de la fe monoteísta. Uno es, hoy en Israel Jehová vuestro Dios uno es. Pero no niega la posibilidad de que Dios sea trino. La palabra traducida uno no es un término hebreo que indica unidad indivisible. Más bien parece enseñar que Jehová es el único Dios. N.T. Wright, en su libro El verdadero pensamiento del apóstol Pablo, remontándose al Nuevo Testamento ahora, cuando se hablaba acerca de que Dios es uno, indica que el monoteísmo en este periodo, y se puede conectar con el periodo del Antiguo Testamento, porque los cristianos del Nuevo Testamento son judíos. Están hablando acerca de la misma idea, del monoteísmo. Dios es único. N.T. Wright, que es una autoridad mundial del cristianismo del Segundo Templo, juntamente con Larry Hurtado, James Dunn también, personajes, autores muy, muy importantes. Son las autoridades mundiales. N.T. Wright dice que el monoteísmo en este periodo no era un análisis profundo del ser único del Dios verdadero. Cuando se dice Dios es único, no está hablando de lo que se le viene a su mente este término, en sentido numérico. No se está definiendo la esencia de Dios en su interior. No intentaba describir numéricamente lo que Dios es en su interior.
en cambio, hacía dos declaraciones, ambas polémicas en su contexto histórico. Por un lado, el monoteísmo judío afirmaba que el único Dios, el Dios de Israel, era el único de todo el mundo, que los dioses y las diosas paganas eran blasfemias, que el mundo pagano adorando a estos ídolos era inherentemente pecador, y que el Dios verdadero un día derrotaría definitivamente a estos dioses paganos y sus poderes, y vindicaría a Israel, su verdadero pueblo. No se hablaba en esta época en términos numéricos. Cuando dice el texto bíblico, hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, sino que es diferente, es el único Dios que existe, a diferencia de los otros dioses. Pero no describe la esencia de Dios, no se describe tampoco en términos numéricos. Hay un texto o una palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios, es Elohim. Literalmente Elohim significa dioses, pero cuando se aplica y se habla de Dios, es en su sentido majestático o de superlativo. Nosotros los superlativos, ¿de qué manera lo hacemos? O hacemos un superlativo en castellano. Al sustantivo, a Dios, le agregamos un adjetivo. Y así hacemos los superlativos. Dios maravilloso, Dios excelso, Dios santo o santísimo Dios. Al sustantivo le estamos agregando adjetivos. Pero los hebreos, para armar y hacer o transformar o hacer un superlativo, lo que ellos hacen es pluralizar al sustantivo. El singular de él, de Elohim, es él, y el plural es Elohim. Se transforma en plural, es decir, lo están haciendo un superlativo, Dios, magnífico, extraordinario, maravilloso. Eso es por una parte así. Pero sin embargo, esa misma pluralidad de Dios puede servir, y de hecho se ha enseñado, que allí se encuentra el germen de, o en forma embrionaria, la semilla de la doctrina de la Trinidad. Porque los mismos judíos no quedaron satisfechos con esa explicación de hacer los superlativos al pluralizar el sustantivo. No es en un sentido majestático, sino que se está hablando de la pluralidad dentro de la divinidad. Cuando decimos, hagamos al hombre, descendamos, el hombre ha llegado a ser uno como nosotros. En ese sentido se explica, los judíos explican que está conversando ahí Dios con los ángeles. Si lo explican los judíos, quiere decir que no fue suficiente el ver el término Elohim y la pluralidad de los dioses eh, en un sentido majestático nada más, sino que tuvieron ciertos problemas. Eso es por una parte. Lo otro, cuando veamos la doctrina de Trinidad, uno, hay una palabra que se utiliza en hebreo, es echar y yashit, para referirse a uno. Una es una unidad absoluta y la otra es una unidad compuesta. Cuando se utiliza hoy en Israel Jehová vuestro Dios, uno es, esa palabra uno se está utilizando como una unidad compuesta. Del mismo modo, como cuando se dice Adán y Eva son una sola carne. Ese término uno no se refiere a que Adán y Eva se unieron y dejaron de ser dos personas y ahora se transformaron en una especie se fusionaron de tal manera que ahora hay una sola naturaleza y una sola persona, como una especie de los dibujos animados que daban antes, lo que se fusionaban y eran más poderosos, lo de Dragon Ball Z. No sé cómo se llamaban esto que se fusionaban y después era más poderoso.
no es esa unidad, no se ha transformado en algo semejante a eso, sino que siguen siendo dos personas diferentes, eh, diferenciables entre ellas, pero en el matrimonio es una sola carne. Ambos forman una sola carne. Esa misma palabra que se utiliza para referirse al matrimonio es la palabra utilizada para indicar o referirse a Dios. Es decir, está esta unidad, esta pluralidad dentro de la unidad. Eso uno. El otro, bueno, dice, el pueblo ha sido uno. El pueblo de Dios ha venido a ser uno como nosotros. Mire lo que está diciendo. A ver, este pueblo ha venido a ser uno como nosotros. Es un solo pueblo, pero ese pueblo está compuesto de muchas personas. Se refiere al Génesis capítulo 11, de la Torre de Babel. Muchas personas componen un solo pueblo. Así también, tres personas componen una misma divinidad. La divinidad bíblica no es una divinidad unipersonal, sino que es una pluralidad de personas que la componen. No son tres dioses, no son tres esencias diferentes, es una sola esencia divina, de la cual participan de esa misma esencia tres personas. Por eso que se habla solamente de una unidad dentro de la pluralidad, de un solo Dios, pero compuesto de tres personas. Bueno, me detengo ahí para explicar acerca de esta doctrina de la Trinidad con respecto al texto Hoy Israel Jehová vuestro Dios uno. Bueno, está el gran mandamiento, la religión en el hogar. Los padres no deben depender de la instrucción pública de la religión, sino que deben instruir a sus hijos en los hogares. Esa es la responsabilidad de los padres, ¿eh? Educar a los hijos en la fe cristiana, muy importante. Y no depender de la escuela dominical o depender de las instituciones públicas. Bueno, las instituciones públicas aquí en Chile no se enseña religión. En alguna parte quizás, pero en la escuela dominical, ¿cuántos minutos se dan? 40 minutos, media hora, muy poco. Eh, el mandamiento de la Biblia es todos los días, al acostarse, al levantarse, andando por el camino. Todos los días. Enseñar la fe cristiana. Y para enseñar la fe cristiana, obviamente, hay que conocer bien la fe cristiana. Los israelitas en la ley, por lo menos en la ley, no en la práctica, pero en la ley, y consideramos el promedio de vida de un israelita que viviera 80, 90 años. 14 años le dedicaba para la instrucción de la ley. Eran 14 años. Los otros años lo dedicaban para su trabajo, sus labores cotidianas. Quería asegurarme que estaba grabando. Advertencia contra la idolatría. También Moisés vio el peligro de la idolatría. Una vez que ellos hayan arraigado la tierra de Canaán, se olvidarían de su Dios, y así ocurrió. Muere, muere Josué, y inmediatamente el pueblo se corrompió porque hay otra generación después de Josué que no conocía a Dios. Y Dios los castigó aplicándole la ley, porque la historia hebrea se debe interpretar en base al pacto que Dios estableció con los israelitas, hasta el pacto de Moisés. Envía enemigos que oprimen al pueblo, el pueblo se arrepiente, busca a Dios, porque hay vestigios de que ellos son el pueblo exclusivo de Dios, y Dios le envía a los jueces y los libera. En ese periodo, en esa situación, van a estar 200 años en esa misma situación. Cada nueva generación se aparta de Dios, y cada nueva generación tiene que arrepentirse, clamar a Dios, y Dios le va a enviar un libertador. 200 años van a estar así, con una situación crítica de pecado, de apostasía, de castigo, juicio, arrepentimiento y liberación. Bueno, Moisés previó esto, lo veía, lo intuía, porque ya 40 años conociendo a la gente, o sea, ya sabía que iba a ocurrir en el futuro con las personas. Harto tiempo, 40 años conociendo a las personas, él tiene 80 años, 80 años viendo, observando cómo actúan los seres humanos.
Bueno, se puede conocer a los seres humanos de distintas formas, los psicólogos lo conocen muy bien. El comportamiento de los seres humanos también se puede conocer por medio de la experiencia, del trato, del roce con la gente. Así se conoce. Moisés entonces se dio cuenta que esta nueva generación o la futura, lo más probable que pequen igual como su antepasado. Advirtió y prohibió el hacer pacto con las naciones derrotadas. Eso le dijo, no pacten con las naciones derrotadas. Dios le entregaría la tierra de Canaán porque la había prometido a los patriarcas, no porque los israelitas fueran más numerosos que los otros, o porque fueran más rectos, más justos, sino porque los cananeos eran extremadamente pecadores. Por eso Dios les da la tierra de Canaán a los israelitas, por el pecado inmenso, infinito, desbordante de los cananeos. También en el capítulo 7, verso 20 de Deuteronomio se habla acerca de que Dios va a enviar las avispas para que le piquen. Incluso hay una alabanza de José Luis Guerra de que va a enviar las avispas para que le piquen. Aparece en todas partes, esa canción, en las radios seculares, no solamente cristianas. No sé si la gente entenderá lo que quiere decir, pero aquí se refiere las avispas para que le piquen, a los cananeos se refiere. Se, posiblemente, dicen algunos, que son las bandas de egipcios que invadieron Canaán en aquella época, ya que la avispa era uno de los emblemas de Egipto. Lo que Jehová pide a su pueblo, cuatro cosas: teman a Dios, anden en todos sus caminos, que le amen, que le sirvan. Otra explicación que se da para estas avispas es que también posiblemente pueda referirse a estas guerras intestinas internas que tienen los cananeos. Están peleando entre ellos mismos, porque estos grupos o estos pueblos se caracterizan por las ciudades-estados. Cada ciudad es su propio estado, tiene su propio rey, y están luchando entre sí. Están debilitados militarmente. Claro que cuando hay una guerra, todos se unen. Los ya están debilitados, están debilitados con la moral muy baja. Otra explicación que se ha dado esta de las avispas para que le piquen, aparte de las guerras internas, es que habían constantes invasiones de parte de los enemigos. Acá Pablo Job dice que son los egipcios, pero no solamente los egipcios, sino de otras tierras. Constantemente iban a atacarlos. Y lo otro, el temor que Dios sembró sobre los cananeos para evitar la resistencia. Le tenían temor. Cualquiera de esas explicaciones sirve para, para ilustrar a qué se refiere esta: Dios va a enviar las avispas para que le pique. Cualquier explicación se puede utilizar ahí para explicar ese pasaje. Mira, sigamos con la siguiente presentación entonces. Tocante las leyes al culto y la vida santa, para evitar la idolatría, el pueblo debía destruir completamente los lugares del culto pagano para que la tierra fuera santa. Debían prestar culto a Dios en un solo lugar. Debían erradicar a los que cayeran en el pecado de la idolatría. Tienen deberes religiosos. No debían practicar las costumbres paganas. Debían comer solamente lo que era limpio. Debían ofrecer a Dios los diezmos de los frutos de su trabajo. Debían cancelar las deudas cada séptimo año, el año de la remisión. Es decir, perdonar las deudas. Eso es. Debían hacer anualmente los tres peregrinajes al centro religioso para celebrar la fiesta sagrada: Pentecostés, Pascua, Tabernáculo. Ninguna de estas leyes lo van a cumplir el pueblo de Israel. Los libros históricos son un recuento de todo lo que ellos hacen eh, contra Dios. Esta parte la vimos y seguimos con la siguiente, la clase número 18. Aquí estamos.
Ya, leyes de justicia y humanidad, capítulo 16. Instrucción acerca de aquí está la instrucción acerca del rey. ¿Qué debía hacer el rey? Debía ser elegido por Dios. Ya en la ley de Moisés se, se prevé, se le promete que Dios va a escoger un rey. ¿Por qué el libro histórico, el libro de Samuel, se molesta a Dios, se irrita Samuel porque piensan que lo están descartando a él como juez? Porque se adelantaron a la petición de un rey. Por eso Dios eh, envía o establece a Saúl. Se equivocaron. El verdadero rey va a ser David. Esta es la primera característica de este rey. Debe ser elegido por Dios. ¿Qué no debe hacer? Aumentar para sí caballos ni volver a Egipto. No debía tener muchos caballos. Se refiere a caballos de combate, no era para sembrar la tierra, para pelear, equivalente actualmente a un tanque. No debe tener muchos caballos. Para su defensa militar. Mire lo que está pidiendo, ¿ah? No debe tener tecnología de esa época, no sé si denominarle tecnología o no, o, o instrumentos bélicos. El caballo se utilizaba como un animal con finalidades militares, bélicas. No debe confiar en aquello para la protección nacional, militar. Increíble, ¿verdad? Hay que tener mucha fe para eso en esa época del Medio Oriente y principalmente donde ellos se encuentran, la tierra de Canaán, una tierra que permanentemente está en guerra hasta el día de hoy. Es muy conflictivo ese territorio por la situación geográfica muy estratégica en la cual se encuentra. Si lo pensamos desde la perspectiva humana, racional, estratégica, militar o de cualquier otra naturaleza, eh, haríamos lo mismo que Salomón, una multitud de caballos y de carros de combate para conservar la paz. Y de hecho la conservó. Pero es lo que no debía hacer. Dice la ley de Moisés. No debía hacer eso. Ni volver a Egipto. ¿A qué se refiere volver a Egipto? Ir a Egipto para buscar ayuda militar. Mire, todas estas provisiones que encontramos acá acerca de los reyes es lo distintivo, lo que caracterizó a Salomón. Se casó con una de las hijas de Faraón. También una estrategia política para conservar la paz con finalidades políticas y militares. Conservar la paz con los egipcios, al estar casado él con una egipcia. Volvió a Egipto entonces. Y eso es lo que le había impedido y prohibido la ley. No debía tomar para sí muchas mujeres. Se le está pidiendo al rey acá, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace Salomón con respecto a la cantidad de mujeres? ¿Cuántas reinas tuvo este hombre? ¿Alguien recuerda cuántas reinas? Eran como 600, algo así, ¿o no? 500. Más o menos, eran hartas. Pero quedó corto, hermano, hermano Andy. Quedó corto aunque nosotros lo encontramos numeroso, pero igual queda corto, ¿eh? Impresionante. 700. Concubinas, concubinas, 300. Eso es lo que destacó a Salomón. Impresionante. ¿Quién no va a caer con el hombre más sabio, ¿ah? El hombre más sabio del mundo? 700 reinas. Cada una de ellas demandaba un palacio y con 300 concubinas. Y no solamente un palacio, un templo para su respectivo Dios. Ellas se casaban con Salomón, pero, pero eran alianzas políticas, militares, para que se mantuviese casado con Salomón, tiene que condescender con ellas. Y ellas son adoradores de distinto Dios. Por lo tanto, tiene que construirle, edificarle, nosotros podríamos decir una capilla, un lugar de adoración de culto, un pequeño templo.
Pero después, cuando Salomón esté más viejito, no tienen que ir sola al templo a adorar, tiene que acompañarlo Salomón, ya, y Salomón va a acompañar y a postrarse frente a todos los dioses de todas las mujeres que él tuvo, 300 reinas, 300 concubinas. ¿Qué más? Debía ser un espiritual, no sensual. No debía amontonar mucha riqueza. ¿Qué es lo que caracterizó a Salomón? Lo que le distingue, lo que le caracterizó a Salomón, y es lo que alude Cristo también en el Nuevo Testamento. Habla acerca del oro del templo de Salomón. Este hombre, Salomón, era como, ¿cuál es uno de las personas de Estados Unidos que se caracteriza por el oro, que está obsesionado por el oro, que ama el oro, que tiene muchos recursos económicos, fue presidente de los Estados Unidos, un empresario, tiene una torre también. ¿Cómo se llama? Donald, Don, Donald Trump. Donald Trump, muy bien. Salomón era como él, ¿eh? Donald Trump. O como, ¿cuál es el otro, lo que son del Medio Oriente, del petróleo? Musulmanes o árabes. También tienen muchos recursos, ¿no? Están obsesionados con el oro. Tienen autos de oro, relojes de oro, encendedores de oro. Impresionante, ¿no? La cantidad de oro que tiene esa gente, Dios mío, señor. Igual que Salomón, obsesionado con el oro. Debía escribirse una copia de la ley de Moisés para el rey. Esto es lo que le pedía la ley a los reyes futuros. Bueno, algunos reyes van a obedecer a estos mandamientos. Los demás no lo van a tomar en cuenta, como Salomón, por ejemplo. Salomón comenzó muy bien, pero termina apostatando de la fe de sus padres. Las porciones de los levitas, en el capítulo 18, deberían estar dispersos por todas partes de las tribus, para que pudiesen prestar sus servicios y pudiese sus servicios estar al alcance de todo el pueblo, debían ser sostenidos por los diezmos de los israelitas. Esa es la forma de financiamiento de los levitas del Antiguo Testamento, los diezmos. Con respecto a los profetas y el profeta, Dios levantaría profetas con la provisión de recurrir a los adivinos y a los espiritistas. Porque el pueblo, aunque tenga la ley, tenga sacerdotes, tengan el templo, las fiestas sagradas, ellos van a querer conocer la voluntad de Dios, conocer el futuro, para que no recurran a los espiritistas y tampoco a los adivinos. Entonces Dios le va a enviar profetas. Esa es la razón por la cual envía a los hombres de espíritu. Pero el profeta sería profeta de Dios y de ningún otro Dios, dice el libro de Deuteronomio. El profeta que se lanzara al oficio de profeta sin ser llamado por Dios era un falso profeta y debía ser apedreado, decía el libro, los otros libros anteriores. Los genuinos profetas no profetizarían de su propio corazón, sino que hablarían solamente las palabras que Dios les daría. Ah, mire lo que está diciendo. ¿Ah? Hay algunos profetas que hablan de su propio corazón. Hasta el día de hoy hay profetas que hablan de su propio corazón. En una oportunidad, en una iglesia, alguien dijo, había un predicador, era un pastor, se le había olvidado ponerse el anillo porque se levantó la mañana temprano, no se puso el anillo de matrimonio. Fue a predicar. Había una profeta, se levantó y le dijo que Dios tenía a su idónea, de pronto iba a tener a su idónea. Y el pastor conversó en privado después con ella para no avergonzarle, porque él estaba casado y se le había olvidado ponerse el anillo de matrimonio nada más la mañana. Había una buena intención ahí, habló de su propio corazón, claro, con buena intención, pero no era verdadera profeta. Es decir, siempre ha ocurrido esos casos, ¿eh? En el Antiguo Testamento y también ahora. El verdadero profeta hablaría solamente las palabras que Dios le daría a conocer. Sus palabras se cumplirían indefectiblemente. Claro, hay profecías que se cumplen realmente indefectiblemente. En muchos casos, lo hemos comentado, no sé si aquí en otra parte, pero un matrimonio que no podía tener hijos, oraban al Señor, y en un momento, en un culto, una hermana que tenía el don de la profecía, le dijo, el próximo año el Señor le visitaría, respondería a la oración, y sería doble la bendición, le dijo la profeta. No podía tener hijos.
Era estéril la hermana. Y tuvo mellizo al otro año, tal cual como el profeta se lo había mencionado. Eso es un verdadero profeta de Dios. Tanto como el antiguo Israel, como ahora en las iglesias, el fenómeno es el mismo. Algunos hablan de su propio corazón y otros hablan realmente de Dios. ¿Cómo saberlo? Si la profecía se cumple, es de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. Muy, muy sencillo, muy práctico para saber si alguien habla de Dios o no habla de Dios. Si se cumple o no se cumple. Podría ocurrir en ciertos casos que falsos profetas obraran milagros. Oh, mira, increíble, ¿eh? Es decir, los falsos profetas también podrían obrar milagros. Maravilloso esto. Y se cumplieran sus palabras. Increíble. Y también podría cumplirse las profecías, pero quedaría al descubierto a través de su doctrina que no concordaba con la ley de Moisés. Es muy difícil distinguir un falso profeta, ¿eh? Porque algunos profetas son adivinos entonces, que se cumple lo que ellos predijeron y hacen milagros, pero estos son milagros satánicos, pero que son permitidos por Dios para aprobar al pueblo, eso es, para aprobar al pueblo. Esa es la finalidad. Dios va a permitir que hicieran señales para aprobar a su pueblo a fin de que manifestasen si la amaban o no amaban a Dios. Pero ¿cómo se puede distinguir un verdadero falso profeta a pesar de que ellos, la profecía se cumple y pueden obrar milagros? Por la doctrina. Ahí se puede saber. Si la doctrina es bíblica, bueno, acá con respecto a la ley de Moisés, si concuerda con la ley de Moisés, es profeta de Dios. Ah, y si no concuerda con la ley de Moisés, aunque su predicción se haya cumplido, aunque obre milagros, ese es un falso profeta, no se debe temer, porque es antibíblico. Para nosotros en la actualidad podríamos decir antibíblico. Hay un profeta que es muy famoso, o era famoso, porque ahora ya no es tan famoso, no aparece tanto en el canal Enlace, y en YouTube tampoco aparece mucho, solamente grabado de épocas pasadas, pero dijo, la Copa América va a quedar en Argentina, en una de las tantas Copa América que se realizó. No se cumplió, y muchas otras profecías. Se excusan. ¿Cuáles son las excusas? El profeta es muy inmaduro y habló precipitadamente. Confundió el mensaje de Dios, confundió con lo que había en su corazón con buena intención. Pero era inmaduro, no logró distinguir la palabra de Dios. Están tratando de perdonar y justificarlo, pero Dios lo usa. Pero es que a veces hablan cosas que vienen de su propio corazón. En la Biblia es mucho más práctica. La Biblia dice, si se cumple, es un verdadero profeta. Si no se cumple, es falso profeta. No tengan temor de él. Finalmente, el verdadero profeta honraría la palabra escrita de Dios, es decir, honraría a las Sagradas Escrituras. Bueno, hay más leyes acá, lo que quería detenerme en otra, acá, el capítulo 27, en esta sección quería detener. Presta atención, las profecías sobre el futuro de Israel. En el capítulo 27 al 30 se encuentran las promulgaciones de la obediencia. La promulgación de la ley Nebal, capítulo 27, el valle está entre los montes Ebal y el monte Gerizim. Más adelante va a aparecer una fotografía de todos los lugares. Forman un anfiteatro natural que es ideal para proclamar la ley ante una multitud. Debían ofrecer sacrificios de holocausto, ofrenda de paz en ese lugar. 6 de las tribus iban a tomar posesión en la falda del monte Ebal, las otras 6 en la falda del monte Gerizim. Cuando los levitas leyeran las maldiciones, los israelitas y toda la falda del monte Ebal debían contestar amén. Cuando se leyeran las bendiciones, las tribus sobre el monte Gerizim contestarían de la misma manera, amén. El altar fue edificado en Ebal, el monte de la maldición. Esto señala hacia el Redentor que se ofreció sobre el altar de Dios, siendo hecho maldición por nosotros y así nos libertó. ¿Cuáles son las sanciones de la ley? Bendiciones y maldiciones. En el capítulo 28, para terminar, el Deuteronomio incluye uno de los discursos más emotivos e intensos de las Escrituras. El tema de la homilía se relaciona con las bendiciones y maldiciones. Si el pueblo obedece,
o desobedece la ley divina. Esa es la ley formal, tradicional, para finalizar los pactos. Las alianzas, los convenios, tanto en el Pentateuco como en el Medio Oriente, terminaban del mismo modo, por medio de sacrificios. De todas las maldiciones, quizás la más cruel es la del verso 68, donde Jehová hará que su pueblo, por la desobediencia a la ley de Moisés, vuelva a Egipto otra vez. Es la más desafortunada, la más cruel, porque se supone que salieron de ahí para constituirse una nación, le iba a regalar la tierra de Canaán, pero después, por su desobediencia, lo extirpa, lo saca de Canaán y lo vuelve a enviar a Egipto otra vez. Eso es lo más trágico. Terrible, es como comenzar todo de nuevo. En un sentido metafórico ocurre esto porque Israel del norte, las 12 tribus, las 10 tribus del norte fueron llevadas a los asirios. Judá por 70 años van a ser llevados a Babilonia. Pero como el pacto es incondicional, no depende de los seres humanos, del pueblo hebreo, se cumple de todas formas, preserva un pequeño remanente y hace que el pueblo retorne a la tierra prometida, la tierra de Canaán, para que venga el Redentor del mundo a ese lugar. De un plumazo se borra toda la historia salvífica entonces, pero Dios hace que vuelva a, a la tierra prometida. En el capítulo 29 a 30 y un último discurso de Moisés, apela personalmente a esta generación para que reanude el pacto, jure lealtad a Dios. Predice la apostasía del pueblo de Israel. Bueno, lo ve, que el pueblo va a desobedecer la ley, también ve que el pueblo de Dios va a ser castigado, experimentará la bendición y la maldición. Finalmente la gracia de Dios abriría la puerta para el arrepentimiento, el perdón de los pecados del pueblo. Moisés presenta a Israel dos alternativas: servir a Jehová o servir a los enemigos. Dejar a Jehová, Israel sería luego siempre presa de parte de los invasores. Ahí tenemos una imagen del monte Ebal, el monte Gerizim. Acá está el monte Gerizim, y acá tenemos otra imagen del monte Ebal. Ahí fueron apostadas o se asentaron las tribus de Israel en estos dos montes. ¿Cuáles son las consecuencias de, de la obediencia y la desobediencia? Si el pueblo, a esto se le llama la doctrina de la retribución. Y esto es lo que se le va a aplicar al pueblo de Dios en la historia después, de los libros históricos, libros proféticos. Si ellos obedecen a la ley, Dios le va a prosperar de manera extraordinaria y general. Serán prosperados. La prosperidad depende de la obediencia a la ley de Moisés. Aquí no estamos limitados solo al Antiguo Testamento. Debemos pensar acá, no tenerlo en mente en la perspectiva del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, sino desde la perspectiva del Antiguo Testamento y desde la doctrina de la retribución. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no se debe aplicar esto porque ya es otro pacto, es diferente. El hecho de la pobreza, por ejemplo, de los cristianos en el Nuevo Testamento, no se debe aplicar este pacto de la ley de la retribución porque no tiene relación. No es porque son desobedientes a la ley que los cristianos del Nuevo Testamento están en pobreza. Por ejemplo, me refiero a los cristianos del libro de los Hechos, o los cristianos de Corinto también. No se alude nada acerca de las causas de la pobreza de los corintios, por ejemplo. Puede ser causa política, económica, geográfica, circunstanciales. Los cristianos de Jerusalén están pobres, que no se debe tampoco por esta ley de la retribución. A ellos los esquilmaron. Cuando se hicieron cristianos los persiguieron, los expulsaron de sus casas, los desheredaron, le confiscaron sus propiedades. Esa es la razón por la cual están pobres, por, por persecución religiosa. Por lo tanto, aquí, cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento y la doctrina de la retribución, debemos mantenernos en esta época, en el Antiguo Pacto. En esa época, si ellos obedecían la ley de Moisés, ellos serían prosperados.
Serían liberados de parte de los enemigos, no debían temer a los enemigos. Abundancia de producción, cosechas, tierras, leche, animales, multitud de hijos y animales, bendiciones espirituales, prominencia entre las naciones. Esos son los resultados de la obediencia. Si ellos, por otra parte, desobedecen, tendrán maldiciones personales, pestes, sequía, derrotas en la guerra, plaga, calamidad, cautividad, invasiones de parte de los enemigos, más plaga, dispersión entre las naciones, pérdida de la independencia nacional. Y eso es lo que ocurre en el futuro del pueblo de Israel. Ocurre, bueno, tanto lo uno como lo otro, pero más resultado de la desobediencia que de la obediencia. Esta parte es muy importante porque ayuda a comprender e interpretar la larga historia del pueblo hebreo en el futuro. Capítulo 31-34, los temas que se tratan en esta sección son los más relevantes de Deuteronomio, y quizá de todo el libro del Pentateuco. La tierra, la Torá, la alianza, el arca del pacto, la teofanía, la guerra santa, la investidura y la misión de Josué como sucesor de Moisés y el cántico de Moisés es lo que se encuentra en esta sección final del Deuteronomio y la conclusión del Pentateuco. Al cumplir 120 años, el gran dirigente sabía que le quedaba poco tiempo antes de morir, porque mantenía comunión con Dios y Dios se le había indicado que estaba a punto de morir y que no entraría en la tierra de Canaán, lo vería desde lejos. Por lo tanto, alentó a los israelitas a esforzarse para tomar posesión de la tierra de Canaán. Puso en su cargo a su sucesor, Josué, entregó el libro de la ley a los levitas para ser guardado junto al arca en el lugar santísimo. Dio instrucciones a los levitas para que congregaran a los israelitas en los años sabáticos a fin de leerle la ley. Mire, en el año sabático entonces, ¿qué es lo que iban a hacer? Un año completo escuchando y estudiando la ley de Moisés. Quien iba a desarrollar esta función, los levitas. ¿Lo cumplieron los levitas? No lo cumplieron. No guardaron ningún año sabático. Por eso van a estar 70 años en Babilonia en compensación de todos los años sabáticos del cual ellos no guardaron. Claro, se pierde la fe, la incredulidad, la obediencia, la desobediencia. No cumplieron nada de lo que le dijo la ley, por lo tanto van a sufrir problemas muy serios en el futuro. Nosotros vemos maravillosas estas leyes y nos motiva a... Pensamos que el pueblo de Dios fue obediente, pero no cumplieron nada. Todo fue, el pecado produjo en el pueblo de Israel una gangrena y tuvo que extirparse un cuerpo del pueblo de Dios. Quedó desmembrado el pueblo por causa de la desobediencia a la ley de Moisés. Dios trata con ellos conforme a esta ley. Así los levitas recibieron el cargo de docente en Israel. Los levitas eran entonces los profesores de los enseñadores, o catequistas, o como quiera denominar, los discipuladores, los docentes. Ese trabajo tenían que hacer los levitas. Y si no ese trabajo los levitas, no lo hicieron. ¿Quién va a cumplir esto? Por eso van a surgir las escuelas de profetas, en la época de Eliseo, Elías, para cumplir la función que los levitas abandonaron. ¿Y qué cree usted que va a pasar con las escuelas de profetas? Que se supone que debían leer la ley, enseñar la ley, contrarrestar las influencias de Baal en el pueblo hebreo. Las escuelas de profetas luego se van a oficializar, van a recibir el reconocimiento estatal del gobierno. Y como después ya son contratados por el Estado, se corrompen juntamente con el Estado. Increíble, ¿eh? Impresionante para solucionar un problema que la ley quería solucionar, se corrompieron también, tanto lo uno como lo otro. Por eso Dios utiliza a los profetas. Los verdaderos profetas, porque también había falsos profetas de las escuelas de profetas que eran contratados por el Estado. En el capítulo 33, Moisés bendice a la tribu. Falta la tribu de Simeón, porque fue absorbida por la tribu de Judá.
pero se mantiene el número 12 mediante la división de José en dos, Efraín y Manasés. Muere Moisés en el capítulo 34, en la cima de la montaña. Muy hermoso lo que dice Orígenes de Alejandría en su homilía, en su predicación. Dice Orígenes de Alejandría, del siglo segundo: el hombre perfecto y feliz no muere en un valle, ni en una llanura, ni sobre una colina, sino sobre una montaña, es decir, en un lugar elevado y de difícil acceso, porque la meta y la perfección de su vida tenía por escenario las alturas. Así concluía o decía Orígenes en una de sus predicaciones. Lo citas Beli García. Como acontece en los grandes personajes bíblicos, suele terminar con el relato de su muerte y la sepultura. Claro que este episodio, ¿quién cree usted que lo escribió? Nosotros decimos que Moisés escribió el Pentateuco, pero ¿quién habrá escrito esta parte de la muerte de Moisés? Josué. Perfecto, muy bien. Josué. Es una añadidura entonces, una nota explicativa. Con el capítulo 24 de Deuteronomio, no solo se concluye el libro de Deuteronomio, también se concluye todo el Pentateuco. Es el final de un periodo decisivo en la historia de Israel. Y lo continúa después el otro libro, el libro de Josué. Pero ese libro de Josué se ve el próximo año con la materia libros históricos, desde Josué hasta Esther. Hasta ahí se trabaja con ese libro. Pero este es el fundamento del trato de Dios con el pueblo hebreo. Muy importante tenerlo presente para entender las otras secciones de históricas, proféticas, sapiensales de la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también para comprender la obra del Señor Jesucristo. Muy bien, mis estimados hermanos. ¿Cuáles son las conclusiones a grandes rasgos, las aplicaciones prácticas, las lecciones espirituales que podemos extraer de este estudio panorámico del Pentateuco? Toma, toma, hija, toma. Bueno, una de las tantas enseñanzas que vemos del pueblo de Israel es que continuamente ellos se olvidaron de lo que el Señor había obrado con ellos, liberándolos de Egipto, escuchándole su clamor, viendo las grandes maravillas que había obrado, y continuamente vemos que ellos se olvidaban. Entonces creo que una lección práctica para nosotros es el ser siempre agradecidos y recordar de dónde siempre nos sacó el Señor, de recordar ciertos sus favores y estar continuamente meditando en la palabra de Dios, como leíamos aquí en Deuteronomio, el poder meditar, el poder recordar y poder servir, ¿cierto? Con sinceridad de corazón a nuestro Dios. Porque una vez que el hombre se olvida de dónde el Señor lo ha sacado, viene lo que es la rebelión, la rebeldía y la incredulidad. Así que considero que eso es una gran lección para nosotros, que bueno, a lo largo de la historia se ve que el hombre siempre tiende a olvidarse de lo que ha hecho el Señor, pero para nosotros debe ser un continuo recuerdo de lo que Él hace y de lo que Él hizo, bueno, y también de lo que hará. Así que eso sería, hermano, un gran recuerdo para nosotros. Perfecto, muchas gracias, hermana Belén. ¿Quién más? Siguiente. Eh, bueno, yo tomo por la obediencia que debemos tener con el Señor, porque dentro de todas las cosas Dios siempre fue fiel con su pueblo y las consecuencias que traen el desobedecer al Señor. Entonces, viendo la gloria del Señor, muchas veces nosotros como seres humanos vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Tenemos testimonio de las cosas que Dios hace y las consecuencias que trae una desobediencia de ver la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio toda la gloria de Dios, la vio, cosas que aún nosotros no hemos visto como lo vieron ellos, de abrir el mar, de hacer llover el maná, ¿cierto? Fueron testigos oculares de todas esas cosas, pero aún así desobedecieron.
Y eso lo tomo yo como enseñanza, las consecuencias que pueden traer una desobediencia. Perfecto, bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Siguiente. Yo me tomo de las palabras también de mis hermanos. Eh, bueno, por lo menos en lo personal, yo me puedo sentir muy identificada con el pueblo de Israel en cuanto a la desobediencia y no sé, quizás toda mi vida haber visto la gloria del Señor y aún así haberme apartado. Eh, pero también me recuerda su misericordia y que cada día se renuevan, que su pacto se renueva también y que también hay que cuidar cada pequeño detalle de lo que nosotros hacemos, porque si bien Israel pecó en cosas grandes, como en idolatrar, también Moisés fue castigado por simplemente enojarse, por airarse, por no darle la gloria al Señor. Entonces son cosas pequeñas que también nosotros tenemos que tener en cuenta y intentar seguir la ley al pie de la letra, aunque es difícil, pero se debe intentar. Perfecto, hermana Eso. Abigail. Muy bien, muchas gracias. Eh, eh, Yo de este libro, bueno, junto con todo lo que dicen los hermanos, que es súper importante, el otro día mi pastor me decía que hiciera un estudio, y yo, de las que hemos conversado y usted nos ha enseñado, hermano, me gustó mucho la importancia que tuvo el desierto en el tránsito del pueblo, así que pienso que por ahí voy a tratar de sacar a relucir lo inmaduro que somos y cómo Dios usa estos periodos, ¿cierto? De, no sé, pues, llamémosle desierto, prueba, para poder hacernos madurar. Así que gracias por eso, hermano. Muy bien, hermano Ricardo. Perfecto. Vamos a... Ah, es- ¿qué tenemos?